La estación Zacatee Crossroads flotaba en el crepúsculo perpetuo entre las estrellas, como un percebe cromado aferrado a la nada, que era en esencia lo que era. Un punto de referencia para viajeros demasiado testarudos como para admitir que deberían haber tomado la ruta más larga a través del espacio civilizado. Temperance Mallory la había considerado su hogar durante 6 años, lo que decía más sobre sus decisiones vitales que cualquier terapeuta. Estaba hasta los codos en una recicladora de aguas residuales averiada cuando la primera explosión sacudió la cubierta de mantenimiento de la estación. La llave inglesa se le escapó de las manos, resonando contra las tuberías mientras las sirenas de emergencia comenzaban a sonar con su familiar chillido, un sonido que, por alguna razón, había llegado a asociar con los martes. Zacatee Crossroads tenía un promedio de 3 brechas en el casco al mes, generalmente causadas por pilotos de cargueros ebrios o algún micrometeorito ocasional con delirios de grandeza. Esto era diferente. Tempi salió del panel de acceso a la recicladora, limpiándose el lodo verdoso en su mono ya arruinado. Con 1,5 metros de altura y un rostro que se negaba obstinadamente a mostrar sus 38 años de existencia, parecía la adolescente perdida que se había metido en la sección equivocada de la estación. La baja gravedad de su infancia en Europa había afectado su desarrollo, había atrofiado su crecimiento, había congelado sus rasgos, entre los 18 y la edad legal para beber. Era, como su antiguo oficial al mando había señalado en una ocasión, tácticamente útil y personalmente exasperante. Una segunda explosión, más cercana esta vez, envió vibraciones a través del blindaje de la cubierta que Tempi sintió en los dientes. «Eso no es una brecha», murmuró, abriendo la pantalla de su muñeca. La frecuencia de mantenimiento crepitó con voces de pánico que se superponían en 3 idiomas, ninguna de las cuales tenía sentido. Cambió al canal de emergencia de toda la estación y oyó algo que le heló la sangre. Incursores Bharati en la sección Gamma, están atacando el ala diplomática, toda la seguridad a... La transmisión se disolvió en estática y gritos. Bharati. Tempi no había oído ese nombre en 8 años, desde la ofensiva de Kelos. Desde el día en que abandonó todo aquello para lo que se había entrenado durante toda su vida adulta. Los Bharati eran mercenarios insectoides, máquinas de matar de 6 extremidades que se alquilaban a cualquiera que pudiera pagar sus astronómicas tarifas. No practicaban la piratería al azar. Realizaban ataques quirúrgicos con objetivos específicos. Debería quedarse donde estaba. Llamar a seguridad. Esperar los protocolos de evacuación. En cambio, Tempi se encontró dirigiéndose a sus aposentos con una velocidad que sorprendió incluso a sus atrofiados instintos de combate. Su habitación era apenas más grande que un trastero. Los trabajadores de mantenimiento no eran considerados alojamientos de lujo, pero debajo de la litera plegable, escondida en un compartimento que ella misma había soldado, había una caja que no había abierto en 6 años. El rifle que contenía estaba clasificado oficialmente como un instrumento de precisión Emerson Mark VII, pero todos en el ejército de la Alianza los llamaban susurros. No porque fueran silenciosos, para nada silenciosos, sino porque quienes los recibieron nunca oyeron el disparo que los mató. El arma se sentía extraña en sus manos, demasiado familiar, como retomar la conversación con un viejo amigo con el que habías jurado no volver a hablar. Se suponía que ya había terminado con esto. La celda de energía del rifle cobró vida con un zumbido, luces azules danzando a lo largo de su cañón, como electricidad aprendiendo a bailar un vals. Tempi comprobó la calibración de la mira, la memoria muscular imponiéndose a pesar de años de negligencia deliberada. Resultó que tenía habilidades. No importaba cuánto intentaras olvidarlas. Otra explosión. Gritos filtrándose por el sistema de ventilación, demasiado lejanos para identificarlos, pero lo suficientemente cercanos para sentirlos. «¡Maldita sea!», exclamó Tempi, y echó a correr. Los túneles de mantenimiento de Zacatee Crossroads formaban un laberinto que solo ratas y trabajadores mal pagados se molestaban en aprender. Tempi se movía por ellos como el agua por las tuberías,
tomando giros que habrían perdido a cualquiera sin remedio. Había mapeado cada centímetro de esta estación durante 6 años arreglando cosas que nadie más quería tocar. Cada escotilla de acceso, cada escalera de servicio, cada espacio de arrastre olvidado que los arquitectos originales nunca habían documentado. La proa de la nave emergió 3 niveles por encima del ala diplomática, en un centro de ventilación que daba al paseo principal a través de una serie de rejillas metálicas. Lo que vio abajo le encogió el estómago. Los Borati habían instalado una caja de matar perfecta. La delegación diplomática del colectivo Tenari. Seres altos y esbeltos con piel iridiscente que cambiaba de color según su estado emocional. La proa de la nave, estaba clavada detrás de un mostrador de recepción volcado y varias macetas decorativas que nunca habían sido diseñadas para detener el fuego de las armas. Había 7 de ellos. Además, su oficial de enlace humano, un hombre que Tempi reconoció vagamente de las reuniones administrativas de la estación. Su nombre era algo olvidable. Patterson o Pemberton o algo igualmente beige. Los Borati los tenían rodeados por 3 lados, usando las columnas de soporte del paseo como cobertura mientras avanzaban metódicamente. Tempi contó 12, sus armaduras quitinosas brillaban bajo la iluminación de emergencia de la estación, sus ojos compuestos reflejaban el rojo de las llamas, extendiéndose ahora por lo que había sido una cafetería muy agradable. «Comando. Aquí el equipo Gamma», gritó una voz Borati. Crepitó en una frecuencia abierta, lo suficientemente arrogante como para transmitir sin cifrar. Objetivos contenidos, preparándose para la extracción del objetivo principal. Objetivo principal. No estaban allí para matar a los Tenari. Estaban allí para llevarse a uno de ellos. La mira de Tempi recorrió la delegación, buscando a cualquiera que los Borati consideraran lo suficientemente valioso como para arriesgarse a un ataque contra una estación neutral. Su punto de mira se fijó en la Tenari de mayor edad presente, una mujer cuya piel iridiscente se había desvanecido a un violeta pálido con la edad. La embajadora Yalindi San. Tempi había visto su rostro en las noticias. Ella era la artífice del acuerdo de paz propuesto entre el colectivo y la coalición Margrave, un tratado que pondría fin a 30 años de conflicto de baja intensidad que había matado a millones de personas en ambos bandos. Alguien no quería que se firmara ese tratado. «Mantengan la posición», ordenó el comandante Borati. «Fuego de supresión para mantenerlos inmovilizados. No dañen la principal». Los Tenari parpadeaban entre colores de miedo y desesperación, azules profundos y naranjas vibrantes que dolían a la vista. El enlace humano, Pemberton o quien fuera, intentaba devolver el fuego con un arma estándar que bien podría haber sido una pistola de agua contra los blindados Borati. Tempi debería pedir refuerzos. Debería alertar a la seguridad de la estación, o a lo que quedaba de ella. Debería hacer cualquier cosa menos lo que estaba a punto de hacer. Se colocó contra el conducto de ventilación, sujetando el susurro contra un puntal. La pantalla del visor se llenó de datos, la distancia a los objetivos, la deriva del viento de los sistemas atmosféricos de la estación, incluso la sutil rotación de la propia estación. 312 metros hasta el Borati más cercano. Un juego de niños para alguien que una vez había realizado un disparo confirmado a 918 metros en una tormenta de arena en Kelis 4. Pero esa era otra vida, otra persona. El comandante Borati daba órdenes, dirigía a sus soldados como un director de orquesta, liderando una orquesta de violencia. Él sería el primer objetivo. No porque matar al comandante detuviera necesariamente el ataque, sino porque la disrupción del liderazgo creaba confusión, y la confusión creaba oportunidades. El dedo de Tempi encontró el gatillo. El viejo mantre regresó sin que lo pidiera. Cuenta para 4. Mantén pulsado para 6. Suelta para 4. Su corazón se ralentizó. El mundo se redujo a un solo punto. Apretó. El susurro hizo honor a su nombre. El disparo fue nítido, pero de alguna manera contenido. Un chasquido que no resonó como debería.
La cabeza del comandante Borati se echó hacia atrás bruscamente, apareciendo un agujero en sus ojos compuestos, donde la bala había penetrado su casco supuestamente impermeable. Cayó con un «comandante caído», gritó una voz Borati. «¿De dónde recibes fuego? ¿De dónde salió eso?» Tempi ya estaba dirigiéndose a su segundo objetivo, un soldado Borati que había salido de su escondite para ver cómo estaba su comandante. 2 disparos, 2 bajas. El sistema de refrigeración del rifle zumbaba eficientemente. Luces azules parpadeaban con cada descarga. ¿Quién dispara? Otra voz, con un matiz que podría haber sido pánico en una especie que supuestamente no sentía miedo. ¿De dónde salió fuego? Tempi ya estaba dirigiéndose a su segundo objetivo, un soldado Borati que había salido de su escondite para ver cómo estaba su comandante. 2 disparos, 2 bajas. El sistema de refrigeración del rifle zumbaba eficientemente. Luces azules parpadeaban con cada descarga. ¿Quién dispara? Otra voz, con un matiz que podría haber sido pánico en una especie que supuestamente no sentía miedo. Los escáneres no muestran fuerzas de seguridad en este sector. Revisen los pasillos de mantenimiento. Revisé los pasillos de mantenimiento, y luego los volví a revisar. ¿Con qué? ¿Con mis ojos? ¿Los mismos ojos que no vieron a quien acababa de matar al comandante? Tempi casi sonrió. Había algo profundamente satisfactorio en escuchar a profesionales discutir mientras su operación se desmoronaba. Le recordaba a las cenas familiares en Europa, solo que con más disparos y muchos menos comentarios pasivo-agresivos sobre sus decisiones vitales. Francotirador en los niveles superiores. Encuéntrenlos. Pero Tempi ya se movía, arrastrándose por el sistema de ventilación hacia una nueva posición. Había aprendido hacía tiempo que quedarse quieta tras revelar su ubicación era la clave para que los francotiradores se convirtieran en estadísticas. Los Borati barrían las galerías superiores con sus armas, abriendo agujeros en paredes decorativas y escaparates. Pero ella ya se había ido. Nueva posición, nuevo ángulo. 3 Borati más se habían agrupado, intentando establecer campos de fuego superpuestos hacia donde creían que había estado. Agruparse era un error contra un tirador de precisión. Tempi disparó a 2 de ellos antes de que se dieran cuenta de su error. El tercero se lanzó a cubierto, justo a tiempo de recibir su cuarto disparo en la parte posterior de la articulación de la pierna, el único punto débil de la armadura Borati que todo soldado de la Alianza aprendía a apuntar. «Esto es imposible». La conversación por radio se volvía frenética. «Nuestro blindaje debería detener cualquier arma de esta estación». «¿Qué arma está usando?» «Quizás esté usando algo ilegal». «Todo lo que hacemos es ilegal». «Eso no ayuda». «Bueno, lamento que mi análisis táctico no cumpla con tus expectativas mientras alguien nos dispara desde el interior de las murallas». Ella. Probablemente habían averiguado su género por el patrón de disparo. O quizás habían vislumbrado su silueta. No importaba. «Comando, aquí el equipo Gamma. Estamos sufriendo muchas bajas de un enemigo desconocido que solicita extracción inmediata. Equipo Gamma, sus órdenes son asegurar el objetivo principal. Completar la misión. No podemos completar la misión si estamos muertos. Eso suena a un problema de motivación. Equipo Gamma. Voy a recordar esta conversación», murmuró el soldado Borati, lo que a Tempi le pareció notable. Extraordinariamente optimista dadas las circunstancias. Tempi se permitió una sonrisa sombría. Los Borati eran buenos en lo que hacían, violencia de precisión para obtener ganancias, pero no estaban acostumbrados a ser los que la recibían. Sus tácticas presuponían una potencia de fuego y blindaje superiores, conmoción y pavor, que destrozaban a los defensores antes de que la lucha realmente comenzara. No tenían protocolo para esto, para ser destrozados por alguien a quien no podían ver, rastrear, detener. 6 abajo, 6 para el final. Los Borati restantes habían abandonado su patrón de asalto, retrocediendo hacia la entrada principal del paseo, intentando reagruparse. Esto creó un nuevo problema.
Ahora usaban a la delegación Tenari como escudo, manteniendo a los aterrorizados diplomáticos entre ellos y la Dirección General del Fuego. «Quienquiera que seas», gritó uno de los Verati, su dispositivo de traducción reproduciendo sus clics y parloteando en un inglés con acento. «Detente ahora o empezamos a ejecutar rehenes». «¿Me oyes? Un disparo, un diplomático muerto». Tempi contuvo el fuego, evaluando. El Verati que había hablado estaba de pie parcialmente detrás del embajador San, con una de sus 6 extremidades alrededor del cuello del anciano Tenari. Sus ojos compuestos escudriñaban los niveles superiores, intentando detectar cualquier movimiento. «Te escucho», dijo Tempi, activando su comunicador de muñeca en la frecuencia abierta. Su voz resonó por el paseo, aparentemente proveniente de todas partes a la vez gracias al sistema de altavoces de la estación. «Aquí está mi contraoferta. Déjalos ir y yo te dejo ir. Nadie más tiene que morir». Una pausa, luego una risa, el parloteo divertido de Verati que siempre incomodaba profundamente a los humanos. «No estás en posición de negociar, Sniper. Muéstrate o déjame contarte algo sobre tu situación táctica actual», interrumpió Tempi. «He matado a la mitad de tu equipo en menos de 3 minutos. Tu comandante está muerto. Su extracción no se realizará porque también estoy monitoreando tu frecuencia de comando, y tus superiores ya los han dado por perdidos. La única pregunta ahora es si el resto mueren en esta estación, o se rinden a la seguridad de la estación, y tal vez vean el interior de una prisión en lugar de una morgue». Silencio. La delegación Tenari había dejado de temblar de miedo, ahora observaba con algo que podría haber sido esperanza. «Estás fanfarroneando», dijo el Borati, pero su agarre sobre el embajador Son se había aflojado un poco. «Tenemos blindaje. Somos numerosos. No pueden». Su blindaje tiene una tasa de cobertura de puntos débiles del 17%. He estado aprovechando las juntas en la conexión tórax-abdomen, la carcasa del grupo ocular anterior y los actuadores de las patas posteriores. Actualmente tienen 6, lo que equivale a una bala más que las que me quedan en esta celda de energía antes de tener que recargar. Un proceso que toma aproximadamente 4 segundos, durante el cual 3 de ustedes podrían ponerse a cubierto mientras los otros 3 proporcionan fuego de supresión. Por supuesto, ese plan requiere coordinación y disciplina, y ahora mismo están sin líder, asustados y sin saber desde qué dirección disparo. Dejó que eso se asimilara. Esto es lo que va a pasar. Soltarán al embajador y retrocederán lentamente. Soltarán sus armas y se sentarán en el suelo con las extremidades donde pueda verlas. Las 6, cada una. Son 36 extremidades en total. Voy a contarlas, y esperarán a que llegue la seguridad de la estación y las detenga. Si alguno de ustedes se desvía de este plan, aunque sea un poco, les dispararé en la cara. Asienten, si lo entienden. 6 cabezas quitinosas se balanceaban. Excelente. Ahora, para que quede claro, cuando digo sentarse en el suelo, me refiero a estar en el suelo de verdad, no flotando ligeramente por encima, no haciendo lo que sea que tu especie hace que técnicamente cuenta como sentarse, pero que parezca que estás a punto de saltar. Sentarse de verdad. Sentarse con compromiso. El tipo de sentarse que dice, me he rendido y he aceptado mi nueva vida como alguien que se sienta en el suelo, punto. Más asentimientos. Uno de los Verati parecía querer decir algo, probablemente sobre la indignidad de la situación, pero se lo pensó mejor. ¿Ven? No fue tan difícil. Los Verati liberaron a la embajadora Soon, quien se tambaleó hacia adelante, cayendo en brazos de sus compañeros diplomáticos. Las armas cayeron al suelo. 6 mercenarios letales se agacharon, con sus ojos compuestos aún buscando un objetivo que no pudieron encontrar. Tempi permaneció en posición hasta que finalmente llegó la seguridad de la estación. 15 minutos después, unos 14 minutos más del tiempo de respuesta aceptable para una incursión hostil. La jefa de seguridad, una mujer corpulenta llamada Harwick, con el aspecto siempre exhausto de alguien que había renunciado a la competencia hacía años,
observó la escena con algo parecido a la incredulidad. ¿Qué demonios había pasado allí? Los asaltantes Verati intentaron secuestrar a la embajadora Soon. Pemberton, era Pemberton. Tempi finalmente recordó, informó con voz temblorosa. Nos tenían inmovilizados. Todos habríamos muerto de no ser por. Su voz se apagó, mirando a su alrededor. ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? La francotiradora. La que nos salvó. Lo fue. Pemberton frunció el ceño. Nunca la vi en persona. La embajadora Tennyson dio un paso al frente, con la piel teñida de curiosidad y gratitud. Nuestra rescatadora le habló por el sistema de comunicación. Una joven, a juzgar por la voz. Eliminó a 6 hostiles en rápida sucesión y negoció la rendición del resto. Lo fue. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Extraordinario. Harwick ya estaba en su comunicador, ordenando un barrido de los niveles superiores. No encontrarían nada, por supuesto. Tempi llevaba 5 minutos de vuelta en sus aposentos, el susurro ya desarmado y oculto, y su mono de trabajo cambiado por uno limpio. Para cuando a alguien se le ocurriera consultar el registro de los trabajadores de mantenimiento, estaría exactamente donde debía estar, reparando una recicladora de aguas residuales averiada en la cubierta 7, como indicaba claramente su orden de trabajo. Pero los Tenari ya estaban hablando, y pronto toda la estación estaría llena de historias sobre el misterioso francotirador que apareció de la nada, salvó a la delegación diplomática y se desvaneció como el humo. Los soldados alienígenas, bajo interrogatorio, repetirían lo que habían dicho por radio, ese momento de confusión y miedo que Tempi había escuchado con una compleja mezcla de satisfacción y arrepentimiento. ¿Quién dispara?, preguntaron. Ese adolescente humano. No era exactamente un adolescente, pensó Tempi, mientras se acomodaba en las entrañas de la recicladora, llave inglesa en mano. Pero casi. 3 días después, Tempi estaba reemplazando tuberías corroídas en la planta de tratamiento de agua de la estación cuando alguien la encontró. Primero oyó los pasos. Ligeros, pausados, con un ritmo extraño que no encajaba con el andar humano. Para cuando el embajador Tenari apareció en la puerta, Tempi ya había catalogado 3 posibles salidas y 2 armas improvisadas al alcance de la mano. Viejas costumbres, tercas como el óxido. Trabajadora de mantenimiento, Mallory. Preguntó la embajadora Soon, con su piel iridiscente cambiando a tonos lavanda de incertidumbre. ¿O debería usar su designación militar? ¿Sargento de primera clase Temperance Mallory? Cualificación de francotirador de operaciones especiales de la Alianza. Nivel 1. Tempi dejó la llave inglesa. Ha estado investigando. Sentía curiosidad. La embajadora entró en las instalaciones de tratamiento, mirando a su alrededor con la expresión de quien nunca había visto esa parte de ninguna estación. Cuando alguien te salva la vida, quieres saber quién es. Su historial de servicio fue impresionante, aunque considerablemente censurado. Kellys 4, el asedio a la estación Breakwater, la evacuación de la colonia Arcon. 23 enfrentamientos confirmados. Y luego, hace 8 años, simplemente, detuvo las cosas. La gente detiene cosas todo el tiempo. No la gente con tus talentos particulares. La piel de la embajadora Soon titiló brevemente en naranja. Frustración. Si Tempi recordaba bien sus códigos de color Tenari. La alianza intentó encontrarla. Querían que volviera. Hubo ofertas, incentivos, incluso amenazas. Y aún así, aquí estás, arreglando las alcantarillas de una estación que la mayoría de los mapas ni siquiera mencionan. Es un trabajo honesto. Es un trabajo oculto. Tempi volvió a coger su llave inglesa y se volvió hacia las tuberías. ¿Querías algo, embajadora? Tengo una cuota que cumplir. Quería darte las gracias y comprender. La embajadora se acercó, su postura a 4 patas sorprendentemente elegante en el espacio reducido. Me salvaste la vida y la de mi delegación. Lo hiciste con un gran riesgo personal,
con habilidades que claramente llevas años intentando olvidar. ¿Por qué? ¿Acaso importa? Para mí, sí. Una pausa. En mi mundo, creemos que comprender la motivación es más importante que juzgar las acciones. Una persona que mata para proteger es diferente de una que mata para destruir, incluso si los muertos están igualmente muertos. Las manos de Tempi se detuvieron en las tuberías. El viejo y familiar peso se asentó en su pecho. El que había cargado durante 8 años. La que nunca se aclaraba por mucho que corriera o cuántos baños arreglara. Una vez tuve un equipo, dijo en voz baja. 5 de nosotras. Se suponía que debíamos rescatar a un científico del territorio controlado por los Verati. Buena información, un plan sólido. Refuerzos a la espera. Operación de manual. ¿Qué pasó? La información era errónea. Los Verati sabían que veníamos. Nos dejaron entrar y luego cerraron la trampa. Tempi miró las tuberías sin verlas. Estaba en posición de vigilancia, a 300 metros. Vi a mi equipo entrar en la zona de aniquilación. Intenté advertirles, pero nuestras comunicaciones estaban bloqueadas. Intenté disparar a los Verati antes de que abrieran fuego, pero eran demasiados. Lo intenté. Se detuvo, tragando saliva para aliviar la opresión en la garganta. 4 de ellas murieron en los primeros 30 segundos. La quinta, mi observadora, una mujer llamada Rita, logró ponerse a cubierto. Resistió 16 horas, esperando una extracción que nunca llegó. La vi a través de mi visor todo el tiempo, herida, sangrando, hablándome con señas porque sabía que la observaba, y yo no podía hacer nada. No podía alcanzarla, no podía pedir ayuda, ni siquiera podía darle la misericordia de una muerte rápida porque los Verati la querían viva. La usaban como cebo, esperando que me escapara. ¿Lo hiciste? No, la palabra salió hueca. Vi cómo se la llevaban. Vi cómo se la llevaban. Y luego pasé las siguientes 72 horas regresando a las líneas amigas, solo, sin nada más que el recuerdo de todo lo que no había podido evitar. La embajadora Soon, cuando estaba en medio de la noche, estaba en medio de la noche, en silencio durante un largo rato, su piel cambiando de colores que Tempi no podía interpretar. Dolor, tal vez, o compasión, o algo sin equivalente humano. ¿Y Rita? Preguntó finalmente la embajadora. Intercambio de prisioneros, 8 meses después. Sobrevivió de alguna manera. Perdió un brazo. Sufrió pesadillas, pero sobrevivió. Tempi finalmente miró a la embajadora. Me escribió una carta después. Me dijo que no me culpaba por no revelar mi identidad. Dijo que fue la decisión correcta. La decisión táctica. La decisión que me mantuvo con vida para rescatar a alguien más algún día. Dijo que ella habría hecho lo mismo en mi lugar. Pero no le crees. Creo que lo decía en serio. También creo que querer algo no lo hace verdad. Tempi dejó la llave inglesa y se apoyó en la tubería. De repente agotada por el peso de los recuerdos que había pasado años intentando enterrar. Solía pensar que ser buena en algo significaba que se suponía que debías hacerlo. Ese talento conllevaba una obligación. Entonces apareció Kelo. Y me di cuenta de que ser buena matando gente no significa nada más que ser buena matando gente. No te convierte en un héroe. No te hace especial. Solo te hace peligroso. Y entonces dejaste de usar la habilidad. Dejé de ser peligrosa. Señaló las tuberías que los rodeaban. ¿Sabes lo que pasa cuando descuidas un sistema de tratamiento de agua? Las cosas se corroen. Los filtros se obstruyen. Al final, todo se atasca e inunda las cubiertas con aguas residuales. Eso es evitable. Predecible. Puedo observar un sistema y saber que va a fallar antes de que falle. Puedo arreglarlo antes de que alguien salga lastimado. Pero no puedes hacer lo mismo con las personas. No. Las personas son impredecibles. Hacen cosas estúpidas por razones estúpidas. Caen en trampas que cualquiera con medio cerebro podría ver venir.
Mueren porque alguien más cometió un error. O porque el universo es cruel. O porque a veces le pasan cosas malas a la gente buena sin ninguna razón. Su voz se quebró ligeramente. Al menos con las tuberías. Los fallos tienen sentido. La embajadora se acercó. Lo suficientemente cerca como para que Tempi pudiera ver los intrincados patrones en su piel iridiscente. Remolinos y espirales que eran únicos en cada Tenari. Como huellas dactilares o copos de nieve. Salvaste 7 vidas hace 3 días, dijo la embajadora Soon. La mía incluida. Un tratado que pondrá fin a 30 años de guerra ahora se firmará gracias a ti. Millones de personas. Humanos, Tenari y otros. No morirás porque elegiste actuar cuando podrías haberte mantenido oculto. No se equilibra. No. No se equilibra. La piel del embajador se tornó de un azul intenso. Pena. Pena compartida. Nada se equilibra jamás. Los muertos siguen muertos. El dolor sigue herido. Solo podemos intentar contribuir al otro lado del libro mayor. Crear suficiente bien para compensar el mal que cargamos. No cancelarlo. Nunca cancelarlo. Pero importar de todos modos. Tempi se encontró parpadeando ante la repentina humedad en sus ojos. Se giró fingiendo examinar la unión de una tubería. Sabes, para ser diplomático, eres bastante malo diciéndole a la gente lo que quiere oír. El embajador emitió un sonido que podría haber sido una risa. No construí una carrera diciéndole a la gente lo que quiere oír. La construí diciéndoles lo que necesitan oír y sobreviviendo a su reacción. ¿Cómo va eso? Solo me han asesinado 2 veces. Ambas veces sin éxito, claramente. A pesar de todo, Tempi sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa. Solo 2 veces. El sistema político de Tenari es más civilizado que la mayoría. Reservamos el asesinato para los debates verdaderamente polémicos. La piel de la embajadora brilló con destellos dorados. Humor, recordó Tempi. Vine aquí a ofrecerte algo. Mallory, trabajadora de mantenimiento. No me interesa volver al ejército. No iba a pedir eso. Los intereses de la alianza y los míos no siempre coinciden. La embajadora metió la mano en su túnica y sacó un pequeño dispositivo. Aproximadamente del tamaño y la forma de una memoria USB humana. Te ofrezco un puesto en mi equipo de seguridad personal. El sueldo es sustancial, los beneficios son excelentes, en ocasiones, el trabajo requeriría que hicieras lo que hiciste hace 3 días. Tempi miró el dispositivo. ¿Quieres contratarme como tu guardaespaldas? Quiero contratarte como mi francotirador. Hay una diferencia. La embajadora Soon colocó el dispositivo en una tubería cercana. Esto contiene los detalles de mi oferta. Léelo. Considéralo. Decide. Salgo de la estación en 48 horas. Si deseas acompañarme, preséntate en el muelle de atraque 7 con las pertenencias que quieras traer. Si no, se encogió de hombros, un gesto que debió haber aprendido de los humanos. Recordaré lo que hiciste por mí. Ese recuerdo valdrá más que cualquier contrato. Se dio la vuelta y se alejó, su andar a 4 patas resonando por las instalaciones de tratamiento hasta que desapareció. Tempi se quedó allí un buen rato mirando el dispositivo antes de cogerlo y guardárselo en el bolsillo. A la mañana siguiente, Tempi estaba comiendo huevos reconstituidos en la cafetería de mantenimiento cuando las noticias anunciaron que la embajadora Soon había sido atacada de nuevo. Se puso de pie antes de decidirse conscientemente a moverse. La bandeja cayó al suelo con estrépito. La señal se colocó en sus pies. En todas las pantallas de la cafetería. Imágenes del ala diplomática mostraban humo, escombros y equipos de respuesta a emergencias invadiendo la zona. Intento de asesinato contra la delegación de Tenari, decía el locutor. Aún no hay confirmación de víctimas, pero las fuentes indican que la embajadora Yalindi San era el objetivo principal. La seguridad de la estación había bloqueado todas las secciones. Tempi corría. Esta vez no se molestó en revisar los túneles de mantenimiento. Demasiado lento,
demasiado indirecto. Corrió por los pasillos públicos, esquivando a civiles asustados y a oficiales de seguridad confundidos, demasiado ocupados respondiendo a la emergencia como para detener a una mujer menuda que parecía la hija perdida de alguien. El ala diplomática era un caos cuando llegó. Las fuerzas de seguridad de Hardwick habían establecido un perímetro, pero era descuidado, lleno de huecos que cualquier agente medio entrenado podría explotar. Tempi contó al menos 6 puntos vulnerables mientras se abría paso entre la multitud de curiosos reunidos en la barricada. «Señora, no puede entrar ahí», dijo un joven oficial de seguridad, levantando una mano para detenerla. «Soy de mantenimiento. Podría haber daños estructurales. Tenemos ingenieros para eso». ¿Saben sus ingenieros que los recicladores atmosféricos del pasillo 7B están conectados a las fuentes de soporte vital primario de las habitaciones del embajador, y que si se ven comprometidos, todos en el ala diplomática estarán respirando su propio dióxido de carbono en unos 40 minutos? El oficial parpadeó, claramente desconcertado. Déjame consultar con mi supervisor. Tempi no esperó. Se agachó bajo su brazo y pasó la barricada antes de que él pudiera reaccionar, abriéndose paso entre el personal de emergencia con la confianza de quien pertenece allí. Para cuando alguien pensó en detenerla, ya estaba en las habitaciones del embajador o en lo que quedaba de ellas. La explosión había destrozado la cámara exterior, reventando las ventanas de observación y quemando las paredes. El suelo estaba cubierto de escombros, muebles destrozados, telas rasgadas, obras de arte que probablemente habían sido invaluables antes de convertirse en metralla. Los campos de contención de emergencia parpadeaban sobre las ventanas destruidas, manteniendo la atmósfera dentro. El embajador Sohn estaba vivo. Estaba sentada en un sofá volcado. Su piel iridiscente titilaba con colores que probablemente indicaban conmoción. 2 de sus ayudantes la acompañaban. Uno sangraba por una herida en la cabeza y el otro se sostenía un brazo claramente roto. El personal médico de Tenari se movía entre ellos, hablando en su idioma, demasiado rápido para ser traducido. Mallory, la trabajadora de mantenimiento. La voz de la embajadora era sorprendentemente firme, dadas las circunstancias. Sospeché que podría aparecer. ¿Qué pasó? Un dispositivo. Escondido en una cesta de regalo entregada esta mañana. La embajadora Sohn señaló los escombros con una delicada extremidad. Si no hubiera decidido ducharme antes del desayuno, habría estado en esa habitación cuando detonó. Tempi examinó los restos, mientras su mente catalogaba automáticamente los detalles. El patrón de la explosión sugería un explosivo direccional diseñado para maximizar el daño en un arco específico. Trabajo profesional. No era Borati esta vez. Preferían la acción directa, y 2 ataques en 3 días estarían fuera de sus parámetros operativos. Alguien más, entonces. Alguien que había decidido que si los mercenarios no podían hacer el trabajo, intentarían algo más sutil. Tienes que salir de la estación, dijo Tempi. Lo sé. No en tu transporte programado. Eso es lo que esperarán. Tienes que irte ahora, en silencio, por canales que no están vigilando. La piel de la embajadora brilló dorada. No me había dado cuenta de que la planificación de la evacuación formaba parte del entrenamiento de los trabajadores de mantenimiento. No lo es. Tempi sostuvo su mirada. No te estoy ofreciendo esto como trabajador de mantenimiento. Una larga pausa. Entonces la embajadora pronto metió la mano en su túnica y sacó el dispositivo de ayer, el que contenía su oferta de trabajo, que Tempi le había devuelto durante su turno. «Me lo devolviste», dijo la embajadora. «Cambié de opinión. Eso fue hace 8 horas. Y ahora lo estoy cambiando de opinión otra vez». Tempi tomó el dispositivo, guardándolo en su bolsillo sin mirarlo. «Puedes descontar mi primer sueldo por la indecisión». Por primera vez desde que Tempi la conoció, la piel de la embajadora Sohn adoptó un solo color. Un dorado cálido y suave que inundó todo su cuerpo, como el amanecer a través de las nubes. «Tienes un plan, supongo». «Siempre tengo un plan».
Tempi se permitió una pequeña sonrisa. Suele ser terrible, pero yo siempre tengo una. El plan era, de hecho, terrible. Implicaba robar una lanzadera de mantenimiento, falsificar autorizaciones de salida usando un favor que le debía un estibador que Tempi había salvado de una tubería de refrigerante herniada, y navegar por 3 secciones de la estación que se suponía estaban prohibidas debido a problemas estructurales que existían principalmente en la imaginación de Tempi. También implicaba meter a una embajadora de Tenari de 2 metros de altura y a 2 de sus ayudantes en un compartimento de carga diseñado para repuestos, lo que requería una interpretación creativa de la frase acomodación cómoda. Esto es indigno, observó la embajadora Soon desde su estrecha posición entre 2 cajas de depuradores atmosféricos. La dignidad es negociable, respondió Tempi, comprobando los sistemas de vuelo de la lanzadera. Mantenerse con vida no es una postura filosófica que haya defendido a menudo. Es algo menos convincente cuando uno está sentado sobre un regulador de refrigerante. Intenta cambiar a la izquierda. Hay un espacio entre el regulador y los tanques de oxígeno de emergencia. Ah, sí, mucho mejor. Ahora solo me siento incómodo en lugar de experimentar una compresión espinal activa. Progreso. El ayudante llamado Torrin, a pesar de su brazo roto, logró encontrarle humor a la situación. Embajador, creo que esto será una excelente historia para sus memorias. La vez que escapé de unos asesinos escondiéndome en una lanzadera de mantenimiento. Si alguna vez escribo memorias, este capítulo será editado a fondo, respondió el embajador Soon. Quizás algo más digno. La vez que hice una retirada estratégica mediante un transporte alternativo. Esa es una forma de describir estar encajado detrás de una unidad de respaldo de filtración de aguas residuales, ofreció Tempi. Prefiero creer que es una unidad de respaldo de filtración de aguas residuales diferente a la que estoy tocando. Si ayuda, es nueva. Nunca se ha usado. Eso ayuda marginalmente. Deal. La lanzadera despegó con un silbido que sugería que su última revisión de mantenimiento había sido más una aspiración que real. Tempi la guió a través de la rejilla de salida de la estación, siguiendo una ruta que los mantuvo a la sombra de los sensores de naves más grandes. Cargueros, transatlánticos, un crucero militar que se suponía debía proporcionar seguridad, pero que la estaba cumpliendo de forma notablemente deficiente. ¿A dónde vamos?, preguntó el ayudante del brazo roto, que resultó llamarse Torrin. La estación de ruta 4 salta desde aquí. Territorio amigo, mínima presencia Barati y un correo diplomático que puede llevarte al espacio Tenari sin que nadie sepa que te fuiste. Has organizado todo esto en la última hora. Hice algunas llamadas. Tempi se encogió de hombros. Resulta que la gente recuerda cuando les arreglas las tuberías, y recuerdan aún más cuando las arreglas en vacaciones sin recargar. El salto a un viaje más rápido que la luz se desarrolló sin problemas, si se definía como sin explotar inmediatamente. Los viejos motores de la lanzadera crujieron durante la transición como un pariente mayor subiendo escaleras, pero aguantaron lo suficiente como para poner varios años luz entre ellos y el cruce de caminos de Zacatee. Fue en la tranquilidad del tránsito, sin nada que hacer más que esperar, que la embajadora San finalmente hizo la pregunta que le habían hecho a Tempi: ¿por qué cambió de opinión? Tempi mantuvo la vista fija en la pantalla de navegación. ¿Sobre qué? Sobre aceptar mi oferta. Devolvió el dispositivo. Aclaró su postura y luego, 12 horas después, cambió de opinión. Tengo curiosidad por saber qué motivó el cambio. Tal vez solo quería una mejor cobertura dental. El colectivo Tenari ofrece excelentes beneficios dentales. La piel de la embajadora San brilló con diversión, pero esa no es la razón. El silencio se extendió entre ellas, solo llenado por el zumbido de los motores del transbordador y el lejano sonido de las balizas de navegación. Había una mujer en la cafetería esta mañana, dijo finalmente Tempi, sentada a 3 mesas de mí. Joven, de unos 22 o 23 años. Pelirroja, con pecas, se rió de algo que dijo su amiga. Hizo una pausa.
Se parecía a Rita. No exactamente igual, pero tan parecida que dolía mirarla. Tu observadora. Sí. Las manos de Tempi se apretaron sobre el mando de control, y pensé en cómo Rita pasó 8 meses en una prisión de Barate porque tomé la decisión táctica. La decisión correcta. La decisión que me mantuvo con vida. Y luego pensé en cómo he pasado 8 años repitiendo la misma decisión una y otra vez. Mantenerme oculto. Mantenerme a salvo. No te involucres. La decisión táctica, la decisión correcta, la decisión que me mantuvo con vida. Y entonces pensé en cómo he pasado 8 años repitiendo la misma decisión una y otra vez. Mantente oculto. Mantente a salvo. No te involucres. Y pensé. Su voz se apagó. Sí. Pensé que tal vez estar vivo no es lo mismo que vivir. Y tal vez la decisión correcta no siempre es la buena. La embajadora Song guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz era suave. Rita no pasó 8 meses en prisión por tu culpa. Pasó 8 meses en prisión porque los Barati la capturaron. Tú no creaste esa situación. No la elegiste. Simplemente sobreviviste. Lo sé. Pero saber y creer son cosas diferentes. Sí. Tempi finalmente miró a la embajadora. De verdad que lo son. El resto del viaje transcurrió en un silencio agradable. Cuando finalmente llegaron a la estación de referencia, una instalación más pequeña y tranquila que Zacatisa Crossroads, Tempi guió la lanzadera hacia la bahía diplomática con algo cercano a la competencia. La nave de correos esperaba. Sus elegantes líneas contrastaban marcadamente con su maltrecha nave de mantenimiento. Aquí los dejo, dijo Tempi, apagando los motores de la lanzadera. La capitana mensajera sabe que vienen. Los llevará a casa sanos y salvos. La embajadora Soon se levantó de su posición apretada, estirando las extremidades que claramente no habían apreciado el viaje. No vendrán con nosotros. Tengo que devolver la lanzadera. Bueno, abandonarla en algún lugar donde la encuentren y fingir que no tuve nada que ver con su desaparición. Tempi esbozó una leve sonrisa. La negación plausible es importante cuando se es un trabajador de mantenimiento con un trabajo secundario cuestionable. Y después de eso, Tempi dudó. No lo sé. No he pensado tan a futuro. La embajadora metió la mano en su túnica y sacó una pequeña ficha, un disco de material iridiscente que parecía cambiar de color con la luz. Este es un marcador Tenari, dijo, presionándolo en la palma de Tempi. Los identifica como alguien que ha prestado servicio al colectivo. Si deciden aceptar mi oferta, preséntenla en cualquier embajada Tenari, lo sabrán. ¿Cómo contactarme? Y, si decido no hacerlo, tendrás un bonito recuerdo y una historia que contar. La piel de la embajadora Soon se tiñó de oro. Pero creo que lo aceptarás. Creo que estás cansada de esconderte. Mallory, trabajadora de mantenimiento, y creo que estás lista para recordar por qué te convertiste en soldado. ¿Por qué? Para proteger a la gente. No para matarla. Para protegerla. La embajadora se dirigió a la nave mensajera y se detuvo. Los que salvamos nunca se equilibran con los que perdemos, pero importan de todos modos. Importan porque elegimos actuar, incluso cuando la acción es difícil. Incluso cuando sería más fácil permanecer oculta y dejar que otro sea el héroe. Se fue antes de que Tempi pudiera responder. Su cuerpo de 4 patas desapareció en el mensajero con sus ayudantes pisándole los talones. La nave despegó en cuestión de minutos, con los motores encendidos mientras aceleraba hacia el punto de salto y la seguridad. Tempi permaneció un buen rato en la vacía bahía diplomática, con el marcador Tenari caliente en la palma de la mano. 6 meses después, Temperance Mallory yacía en un nido de francotiradores en un planeta cuyo nombre no podía pronunciar, observando a través de su mira telescópica como un convoy de vehículos hostiles se acercaba a la posición del embajador Soon. La vegetación de este mundo era morada, algo relacionado con la diferente longitud de onda de la luz del sol local. Según la información que había escuchado a medias,
Constituía un excelente camuflaje una vez que adaptabas tu traje de camuflaje al follaje local. Tempi había pasado 3 días adaptándose, probando líneas de visión y mapeando los patrones de patrulla. También había descubierto que los insectos locales se sentían atraídos por la transpiración humana, lo que explicaba por qué había pasado la mayor parte de esos 3 días en un estado de irritación constante. «¿Sabes?», murmuró para sí misma, cepillando otra vez sus 6 patas. El folleto de reclutamiento no mencionaba a los insectos. No había folleto de reclutamiento, por supuesto. Allí estaba el embajador Sohn, quien se presentó en la estación de punto de referencia 3 semanas después de su escape, con un contrato formal y una sonrisa que sugería que siempre había sabido que Tempi cambiaría de opinión. El contrato había sido sorprendentemente completo: cobertura médica, prestaciones de jubilación, riesgos pago y una cláusula que prohibía específicamente las asignaciones que requirieran atravesar sistemas de alcantarillado. «Yo mismo hice que se añadiera esa cláusula», había dicho el embajador. «Sentí que merecías una mejora profesional». El convoy tenía 6 vehículos. El primero y el último eran escoltas militares, fuertemente blindados. Los 4 del medio eran civiles, transportando al equipo negociador de la coalición Margrave al tratado, la firma que finalmente pondría fin a 30 años de guerra. En algún lugar de esos vehículos civiles estaba la persona que ordenó el ataque a la encrucijada de Zacateesa. Inteligencia no había podido confirmar quién ganó, pero la lista de candidatos era corta. 3 oficiales de la coalición que se habían beneficiado enormemente del conflicto y que lo perderían todo si se establecía la paz. El trabajo de Tempi no era averiguar quién ganó. Su trabajo era asegurarse de que todos llegaran sanos y salvos a la ceremonia de la firma. «Supervisión, aquí el equipo de tierra», crepitó una voz en su auricular. El cabo Yenin, un joven oficial Tenari que había sido asignado a su equipo de seguridad y que aún estaba aprendiendo a ocultar su nerviosismo al hablar con la mujer cuya reputación se había vuelto legendaria durante el último medio año. «Convoy entrando al sector 7. ¿Hay algún hostil en su línea de visión?» Tempi recorrió con la mira la ruta de aproximación, comprobando cada posible punto de emboscada. Nada. O la oposición había decidido no intentarlo, o eran mejores escondiéndose que ella encontrando. Negativo. Aproximación despejada al lugar de la ceremonia. Recibido. Vigilancia. Equipo de tierra procediendo a la formación de escolta. El convoy pasó junto a su posición sin incidentes. Tempi lo observó alejarse, siguiendo cada vehículo hasta que desapareció tras la curva del camino. Su dedo descansaba en el guardamonte, no en el gatillo. Una distinción que solo importaba a quienes entendían lo que significaba estar listo para la violencia sin buscarla. «El convoy ha llegado al lugar de la ceremonia», informó Yenin. «Delegaciones desembarcando. El embajador Suun está sonriendo, creo. Es una buena señal, ¿verdad?» «Es una buena señal», confirmó Tempi. «Mantengan el perímetro. Mantendré la posición hasta que se complete la firma. Recibido. Vigilancia». La ceremonia duró 3 horas. Tempi observó cada minuto a través de su telescopio, no porque esperara problemas. El sitio era seguro, los participantes fueron registrados, los guardias eran competentes, sino porque era su trabajo. Porque había prometido proteger a estas personas, y una promesa significaba algo. Cuando la embajadora San finalmente subió al podio y presionó su apéndice de firma contra el documento del tratado, Tempi se permitió respirar hondo. La guerra había terminado. Millones de personas que habrían muerto en los próximos años vivirían ahora. Niños que habrían crecido en campos de refugiados crecerían en hogares. Familias que habrían sido destrozadas permanecerían unidas. Pensó en los rostros que nunca conocería, los soldados que no morirían en batallas que nunca ocurrirían, los civiles que no se convertirían en daños colaterales, los padres que no recibirían notificaciones de que sus hijos nunca regresarían a casa. Eran abstracciones, estas personas.
Vidas hipotéticas preservadas por un trozo de papel y la tenaz determinación de un anciano diplomático de Tenari que se negaba a aceptar que la paz era imposible. ¿Valió la pena? Le había preguntado al embajador San una vez, durante una conversación nocturna en el servicio de mensajería que se había convertido en su cuartel general móvil. Todos los intentos de asesinato, los casi accidentes, los años de negociaciones infructuosas. Pregúntame de nuevo cuando esté muerta, había respondido la embajadora. Si mi respuesta sigue siendo sí, entonces valió la pena. No sirve de mucho. No, pero es sincera. Nada de eso se comparaba con la gente que Tempi había perdido. Nada borraba la culpa que aún cargaba, el peso de cada muerte que no había podido evitar. Pero importaba de todos modos. Empezó a desmantelar su posición, metódica y eficientemente, borrando todo rastro de su presencia. Para cuando las delegaciones regresaran a sus vehículos, no habría ninguna evidencia de que alguien hubiera estado observando desde los árboles de hojas moradas de este mundo alienígena. Solo otra historia de fantasmas para que los soldados contaran sobre la francotiradora que aparecía cuando la necesitaban y desaparecía cuando no. Mientras regresaba al punto de extracción, su comunicador crepitó con una voz familiar. Overbach, soy la embajadora Soon. Me han dicho que ya se van. La ceremonia ha terminado. El trabajo está hecho. Hay una recepción esta noche. Discursos, brindis, la obligatoria charla incómoda entre antiguos enemigos que aún no son amigos. Me gustaría mucho que asistieran. Tempi hizo una pausa, cambiando el estuche de su rifle sobre su hombro. No doy recepciones. Soy consciente, pero me han dicho que obligar al personal de seguridad socialmente reacio a asistir a funciones diplomáticas es uno de los privilegios de ser embajador. Una pausa. Además, habrá pastel. Pastel de verdad, no del reconstituido. Me han asegurado que está bastante bueno. A su pesar, Tempi sonrió. Me está sobornando con pastel. ¿Está funcionando? Tal vez. Entonces los veré a las 19 horas. La vestimenta formal es opcional. Las armas no. La voz de la embajadora Soon se suavizó. Hiciste un buen trabajo hoy, Tempi. La guerra termina porque la gente fue lo suficientemente valiente para hacer la paz, pero también porque gente como tú fue lo suficientemente valiente para mantenerlos a salvo mientras lo hacían. Tempi no respondió. No tenía por qué hacerlo. Algunas cosas se entendían sin decirlas, se reconocían sin hablarlas. La carga que llevaba nunca desaparecería. Las muertes que no había podido evitar siempre la acompañarían. En los momentos de tranquilidad, en los sueños, en el rostro de cada desconocido que le recordaba a alguien que había perdido. Pero ya no se escondía. No huía. Estaba haciendo lo que siempre se supuso que debía hacer. Proteger a la gente. Un disparo a la vez. Una misión a la vez. Una vida a la vez. Y a veces eso bastaba. La recepción fue tan incómoda como el embajador Soon había prometido. Tempi estaba de pie en un rincón del salón, con un atuendo formal prestado que le sentaba sorprendentemente bien, observando a políticos y diplomáticos entablar conversaciones que, de alguna manera, eran a la vez insignificantes y cruciales. Pareces incómoda, observó Jenin, materializándose a su lado, con 2 copas de algo que podría haber sido vino. Estoy incómoda. Esto no es muy diferente de un nido de francotiradores. Creo. Observa. Analiza. Espera el momento para actuar. La principal diferencia es que en un nido de francotiradores, nadie intenta charlar de tonterías. Ah, sí. La piel del joven Tenari se enrojeció de vergüenza. Disculpe la interrupción. Solo quería decir. Dudó. Las historias sobre usted son bastante impresionantes. Cuando me asignaron a su destacamento, no creí ni la mitad de ellas. Ahora, no estoy seguro de creer que la mitad sean suficientes. Tempi arqueó una ceja. ¿Qué historias? La batalla de Zacatiza. La ofensiva de Kelos. El disparo imposible a la colonia Arcón.
Los ojos de Jenin estaban abiertos de par en par con algo que podría haber sido admiración. Dicen que una vez eliminó a 17 hostiles en un solo combate a una distancia de más de 700 metros, con un rifle que técnicamente estaba clasificado como obsoleto. Exageran. ¿Cuántos fueron realmente? 16. Tempi tomó la copa de vino, oliéndola con recelo. Uno de ellos solo estaba herido. Se rindió después. Ah. Jenin procesó esto. Sigue siendo impresionante. Era martes. La Tenari la miró fijamente, claramente insegura de si bromeaba. Tempi mantuvo su expresión neutral, dejando que la ambigüedad se extendiera y la ambigüedad. Los dejo con sus observaciones entonces, dijo finalmente Jenin, retirándose con la segunda copa de vino. Si necesitan algo, se lo haré saber. Sola de nuevo, Tempi volvió su atención a la multitud. La embajadora San se movía entre la reunión con la facilidad de una larga práctica, su piel iridiscente cambiando de colores que Tempi ahora reconocía, calidez para los amigos, fría profesionalidad para los oponentes, el ocasional destello de travesura cuando decía algo que dejaba visiblemente confundidos a sus compañeros de conversación. Captó la mirada de Tempi al otro lado de la sala y asintió levemente. Tempi asintió de vuelta. La guerra había terminado. El tratado estaba firmado. El futuro, por una vez, parecía un poco más brillante que el pasado, y en un rincón de una sala de recepciones diplomáticas, rodeada de gente que apenas conocía y de conversaciones intrascendentes que no entendía, una mujer con aspecto de adolescente y que había visto cosas que envejecieron su alma mucho más allá de su apariencia, se permitió sentir algo que no había sentido en 8 años. Esperanza. Más tarde, mucho más tarde, cuando la recepción estaba llegando a su fin y los dignatarios partían hacia sus naves, sus mundos y sus futuros, la embajadora San encontró a Tempi en el balcón con vistas al bosque teñido de púrpura. «¿Nunca has comido pastel?», dijo la embajadora, sacando un pequeño plato con una rebanada de algo que parecía casi pecaminosamente rico. «Me distraje». «¿Con qué?» «Te pasaste toda la noche de pie en un rincón». «Exactamente». Tempi aceptó el plato. De pie en los rincones es un trabajo serio. Tienes que encontrar el rincón adecuado, establecer una posición defendible, vigilar todos los enfoques. Estás desviando la atención con humor. Probablemente. La embajadora se sentó a su lado, apoyada en la barandilla del balcón. Durante un largo momento, ninguna de las dos habló. El sol local se ponía, tiñendo el cielo de tonos violeta y dorado sin equivalente terrestre. Hoy recibí una comunicación, dijo finalmente el embajador Suon, de la inteligencia de la Alianza. Han identificado a la persona que ordenó el ataque a la encrucijada de Zacatiza. La mano de Tempi se tensó sobre el plato. ¿Quién? Uno de los negociadores de la coalición. Ha sido arrestado discretamente para no interrumpir el proceso del tratado. Habrá un juicio tarde o temprano. Justicia de algún tipo. De algún tipo. Es imperfecta. Toda justicia es imperfecta. La piel del embajador se tiñó de colores que Tempi no podía interpretar. Pero es algo. Y a veces, algo es lo que tenemos que aceptar. Permanecieron en silencio mientras el sol continuaba su descenso, proyectando largas sombras sobre el paisaje alienígena. He estado pensando, dijo Tempi en voz baja, en lo que viene después. ¿Y qué has concluido? Eso no lo sé. Dejó el plato del pastel en la barandilla, intacto. Hace 6 meses, me escondía en un espacio angosto de mantenimiento, fingiendo no tener habilidades para ayudar a la gente. Ahora estoy en otro planeta, viendo la firma de tratados y asistiendo a recepciones. No lo entiendo. Es mucho. La vida suele ser mucho, coincidió pronto la embajadora, pero no tienes que vivirla sola. Ese es el propósito de los aliados, de los amigos, de la gente que nos ve como somos y decide quedarse de todos modos. ¿Acaso somos eso, amigos? Me gustaría pensar que sí. La embajadora se giró para mirarla. Me salvaste la vida, Temperance Mallory, no solo una vez, sino repetidamente,
gracias a tus habilidades, tu vigilancia y tu disposición a actuar cuando era necesario. Eso crea un vínculo, quizá no uno que pidieras, pero uno real, al fin y al cabo. Tempi reflexionó sobre ello. El peso en su pecho, la culpa familiar, el dolor constante, no habían desaparecido. Probablemente nunca lo harían. Pero se sentía más ligero, más fácil de llevar, como una carga que por fin se compartía. Vale, dijo. Vale. Sí. Volvió a coger el plato del pastel y finalmente le dio un mordisco. Era lo prometido. Bastante bueno. Amigos, puedo con eso. La piel del embajador sombrilló con una cálida luz dorada. Entonces creo que este es el comienzo de algo interesante. La trabajadora de mantenimiento Mallory. Aún es trabajador de mantenimiento. Ah, sí, lo olvidé. Los ojos del embajador brillaron con humor. ¿Cuál es tu título oficial ahora? Tempi lo pensó. Overwatch, supongo. Así es como me llaman en las comunicaciones. Overwatch. El embajador Son probó la palabra. Me gusta. Suena como alguien que vigila las cosas, que las protege. Esa es la idea. Vieron la puesta de sol juntos. Dos personas de mundos diferentes que habían encontrado algo en común, una creencia compartida de que algunas cosas valían la pena luchar, incluso cuando la lucha era dura, incluso cuando las probabilidades eran malas, incluso cuando permanecer oculto habría sido más fácil. Las estrellas comenzaron a aparecer, constelaciones desconocidas en un cielo alienígena. Y en algún lugar en la distancia, en los bosques de hojas púrpuras de un mundo sin nombre, una criatura parecida a un pájaro comenzó a cantar, una melodía inquietante que parecía hablar de finales y comienzos y todo el complicado espacio intermedio. El fin.